Hola, sean bienvenidos al módulo número 5, contextualizando el aprendizaje con la resolución de problemas. Antes de comenzar, vamos a recordar lo que vimos en el módulo anterior. Hasta ahora hemos revisado en el módulo anterior los conceptos relacionados con la construcción del número. Hemos visto cómo se fue desarrollando el concepto de número a través de la historia y también algunos principios que van a ser relevantes implementar en la didáctica de la matemática y con estudiantes con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Estos principios fueron irrelevancia del orden, cardinalidad, orden estable y correspondencia. Para cada uno de estos principios se pueden planificar diferentes actividades, ¿cierto? Y estas actividades van a ir a beneficiar y a ayudar a poder que los estudiantes desarrollen y construyan el número y puedan emplearlo en diferentes situaciones. Entonces, cabe destacar que estimular y planificar actividades concretas y lúdicas con estos principios, irrelevancia del orden, correspondencia, orden estable y cardinalidad, van a facilitar la adquisición y la construcción del número en los estudiantes con discapacidades intelectuales. Dicho esto, entonces vamos a revisar en este siguiente módulo, en el módulo número 6, la resolución de problemas. Y la resolución de problemas es un tema complejo en el área de la discapacidad intelectual y sobre todo en las matemáticas iniciales en general. Contextualizaremos e intentaremos contextualizar la enseñanza y el aprendizaje en relación a la resolución de problemas. Revisaremos algunos principios básicos, algunas orientaciones y algunas recomendaciones para poder aplicar la resolución de problemas en estudiantes con discapacidades intelectuales. Al final de esta clase vamos a dar algunos ejemplos concretos de resolución de problemas que ustedes podrán revisar e indagar para poder aplicar en sus contextos con estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. Bien, entonces vamos a comenzar a revisar la clase. Lo primero que tenemos que entender es ¿qué es un problema matemático? Esta es una pregunta fundamental, ya que nos va a aclarar realmente qué es y qué no es un problema. Los problemas se presentan diariamente. Cuando estamos en el contexto de las matemáticas iniciales, solemos, en cierta medida, dejar de lado la resolución de problemas, priorizando la parte mecánica de las matemáticas. Es decir, tratamos siempre los docentes de ejercitar en mayor medida lo que es la aritmética y el cálculo y dejamos de lado la resolución de problemas. Y este es un tema complejo, ya que bien sabemos que la resolución de problemas es fundamental no solo para la enseñanza de las habilidades matemáticas de nivel superior, sino que también estas se presentan cotidianamente y diariamente en la vida de las personas. Entonces podremos concluir desde un inicio de que los problemas matemáticos son fundamentales de implementar en la educación inicial y sobre todo en el área de la discapacidad intelectual, ya que en este contexto los estudiantes se enfrentan a diversas situaciones cotidianas que van a requerir un dominio superior y para eso nosotros vamos a facilitar la enseñanza de habilidades con estimulación de materiales concretos que van a posibilitar que estos problemas matemáticos se conviertan en unos desafíos agradables, motivados y que tengan trascendencia en el estudiante, que él pueda darse cuenta de que puede resolverlos y que si son elementos cotidianos del día a día, los va a poder resolver y aplicar estrategias del mismo cálculo matemático para resolverla. Entonces vamos a resumir de que los problemas matemáticos se presentan cotidianamente en la vida de las personas, sobre todo en las personas con discapacidades intelectuales. Y nuestra tarea como docentes va a ser estimular y facilitar los materiales y los apoyos concretos para que los estudiantes con discapacidades intelectuales puedan acceder a resolver estos desafíos de una forma lúdica
y desafiante, que sea motivada, o sea, que ellos puedan interesarse por resolver estos desafíos y puedan adquirir este dominio superior de las matemáticas, indispensables para funcionar en la vida diaria. Vamos a definir entonces, según Castro 2016, qué es la resolución de problemas, o bien, dicho de otra forma, un problema matemático. Este autor nos dice de que resolver problemas, o es decir, problemas matemáticos, es un tema complejo en el área de la discapacidad intelectual, por lo que hemos venido diciendo, ya que un problema matemático es una tarea donde es necesario hacer una indagación para obtener una solución, ya que de antemano no se conocen los medios para llegar a ella. Entonces, en la mente o en la perspectiva de la persona con discapacidad intelectual, si hacemos una relación de esta definición con las características propias de la discapacidad intelectual, vamos a encontrar de que se les presenta un desafío o una tarea específica donde va a tener el estudiante que hacer una indagación mucho más allá de los medios concretos que él tenga, para poder llegar a una solución, ¿cierto? Y esto nos va a decir de que los problemas matemáticos requieren cierta capacidad de abstracción, que es compleja de enseñarla a estudiantes con discapacidad intelectual. Es decir, no se conocen los medios concretos antes de llegar a la solución, entonces hay que hacer cierta abstracción para poder llegar a la solución. Ahora, ¿cómo vamos a abordar esto desde el punto de vista de la discapacidad intelectual? Una estrategia o una forma de abordar este tema complejo que requiere abstracción para llegar a una solución es incorporar la mayor cantidad de materiales concretos posible y que los problemas y los desafíos matemáticos que se planteen desde un inicio a estudiantes con discapacidades intelectuales tengan una relación íntima con sus centros de interés o bien con cosas que ellos ya están familiarizados, es decir, elementos que ellos ya conocen y que ya dominan y manipulan. Esto va a permitir ir de a poco haciendo este proceso menos complejo para el estudiante y hacer un proceso de indagación que le va a permitir a ellos obtener y llegar a soluciones mucho más concretas y correctas. Entonces, la abstracción en algún momento del desarrollo del estudiante con discapacidad intelectual se va a desarrollar de mejor forma, pero siempre vamos a partir por un tema lógico, matemático, concreto, ¿cierto? Que le va a permitir poder hacer indagaciones más certeras. Algunos elementos a considerar en el tema de la resolución de problemas serían los siguientes. En primer lugar, los problemas matemáticos van a ser entonces planteamientos que invitan al desafío, es decir, tienen una relación directa con el estudiante y lo van a desafiar, es decir, van a invitar al alumno que resuelva y que aplique ciertos parámetros o ciertas habilidades de las matemáticas para poder llegar a un resultado o a una solución. Entonces siempre van a desafiar la mente del estudiante y lo van a invitar a pensar un poco más allá de las posibilidades que él pueda observar. También los problemas matemáticos están inmersos en un contexto. Es decir, que cuando se plantean problemas matemáticos, estos no están contextualizados en un contexto aislado del estudiante, que él no conoce, que él no domina. Los problemas matemáticos suelen y van a estar relacionados con el entorno, con la cultura, la cultura donde se desenvuelve el estudiante. Y esto tiene que ver mucho con el lenguaje del estudiante, con las posibilidades que tiene él de su entorno, desde una perspectiva ecológica de la discapacidad intelectual, va a incorporar tanto el microsistema como el macrosistema, ¿cierto? Entonces, los problemas matemáticos o los desafíos, en este caso,
van a situarse en temas relacionados con el entorno del estudiante. Van a plantear cifras o van a plantear desafíos o estimaciones que tienen que ver con el contexto inmediato, familiar del alumno. Y estos van a estar contextualizados. También razonar y resolver problemas refleja un dominio matemático superior. Y por eso es complejo en el ámbito de la discapacidad intelectual, ya que pensar de una forma superior ya va a ser más difícil, porque dado a que a los estudiantes con discapacidad intelectual les cuesta pasar de esta etapa concreta a la etapa abstracta. Entonces, resolver será un desafío sumamente interesante para la persona con discapacidad intelectual, y para el docente será un desafío poder aplicar estrategias que puedan entonces mejorar y facilitar a los estudiantes con discapacidad intelectuales este traspaso de lo concreto a lo abstracto. En el contexto entonces de la discapacidad intelectual, siempre generalmente va a costar aplicar estos apoyos que van a dar una trascendencia para el estudiante con discapacidad intelectual. Desde el punto de vista del docente es algo que cuesta, entonces se va dejando de lado, ¿cierto? Se va dejando para después, o bien se va sustituyendo por la ejercitación propiamente tal, o la parte ya más mecánica. Entonces, en el contexto de la DI no podemos dejar de lado la resolución de problemas, tenemos que aplicarla de alguna forma, y las estrategias serían entonces, en primer lugar, lo principal es situar los desafíos matemáticos en el contexto de los estudiantes desde un punto de vista ecológico, ¿cierto? Y en segundo lugar, que para poder estimar y aplicar las ciertas estrategias matemáticas para resolver los problemas matemáticos, tienen que derivar de materiales que sean concretos y que el estudiante manipule y conozca. Esto va a permitir de que el alumno pueda desarrollar un proceso de mejor forma y que le va a costar bastante menos poder pasar esta etapa de las matemáticas. ¿Por qué entonces cuesta enseñar a resolver problemas? Esta es una pregunta fundamental, ya que siempre cuesta, ¿cierto?, aplicar la resolución de problemas, y enseñarla es complejo. Es complejo porque el abanico de problemas que se pueden plantear es tan grande que necesitamos tanto espacio como tiempo, y también un dominio de la creatividad para poder aplicar ciertas habilidades para resolver. Fíjense ustedes que también es complicado enseñar porque tenemos que aplicar ciertas estrategias y habilidades para cada problema. Es decir, no todos los problemas que se van a plantear van a necesitar de la misma estrategia para resolverlos, sino que cada problema es una historia y una situación diferente. Entonces, es por eso que es complicado entrar en este tema de la resolución de problemas como docentes, y también va a ser complicado para los estudiantes, ya que para cada uno de los problemas va a haber que aplicar diferentes estrategias. Pero esto se soluciona, como bien yo siempre digo, ejercitando, es decir, hay que ejercitar la mayor cantidad de veces posible para resolver los problemas, y la ejercitación siempre tiene que ser diferente. No podemos siempre repetir lo mismo en las clases, en las sesiones de intervención, si no los estudiantes se van a dar cuenta de que es un aprendizaje monótono o que nos invita entonces a la diversidad. Hay que ejercitar la mayor cantidad de veces posibles y de forma diferenciada, con diferentes materiales, con diferentes temas y diferentes ejemplos para poder resolver problemas. La resolución de problemas entonces es crítica, ¿cierto?, en los primeros años, por este tema que hemos estado mencionando recientemente. Es crítica porque para resolver problemas hay que aplicar estrategias que son diferenciadas. Para cada problema habrá que aplicar una estrategia diferente, ¿cierto? Y eso es lo que cuesta entender este principio, que no hay una fórmula X para todos los problemas o para determinados problemas, sino que para cada problema hay
es una historia diferente, un planteamiento diferente, una forma diferente de interpretarlo, una forma diferente de representarlo, etc. También vamos a determinar de que implica habilidades del pensamiento cognitivo superior. Es decir, que para poder llegar a esta estimación y solución de problemas vamos a tener que pensar un poco más allá de lo que nuestras posibilidades observan y pueden determinar de forma inmediata. Y estas habilidades de pensamiento cognitivo superior no están generalmente desarrolladas en las personas con discapacidades intelectuales. Es por eso que tenemos que desarrollarlas con diferentes ejercicios previamente. Es indispensable trabajar, por ejemplo, con rompecabezas. Los rompecabezas ayudan a estimular los procesos cognitivos superiores. Armar rompecabezas, armar figuras ayudan a los estudiantes con discapacidades intelectuales para preparar la resolución de problemas que se va a enseñar a futuro. También es difícil porque requiere explicaciones profundas, ¿cierto? Y estas explicaciones se relacionan con la forma que se van a resolver los problemas. Es decir, que para cada problema vamos a tener que ir explicando cómo se resuelven o cómo se llega a la solución o qué aplicar y qué no aplicar, y esto va a consumir tiempo y espacio, y es por eso que cuesta desarrollarlo, también cuesta entenderlo y comprenderlo. ¿Qué entonces es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la resolución de problemas en el contexto de la discapacidad intelectual? Tenemos que tener en cuenta que los problemas, la resolución de problemas son oportunidades para crear estrategias y aplicar todos los conceptos matemáticos que los estudiantes han aprendido previamente. Y estos conceptos se relacionan con el tema del precálculo, el tema de los principios psicológicos para aprender a desarrollar las matemáticas, también los principios de la construcción del número, etc. Todos estos problemas se van a transformar en oportunidades para aplicar diferentes estrategias. También entra la estrategia del cálculo, de la estimación. También tenemos que tener en cuenta que los problemas invitan a pensar más allá de la aplicación del conocimiento mecánico. ¿Qué es el conocimiento mecánico en matemáticas? Básicamente es la estimación, ¿cierto? El cálculo que los estudiantes aprenden a través de la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, por ejemplo. Entonces los problemas invitan a hacer un pensamiento mucho más allá de la aplicación de estos principios o estos conocimientos que son mecánicos, ¿cierto? Que tienen que ver más con la parte lógico-matemática. Entonces pensar invita a la abstracción, a desarrollar un pensamiento un poco más abstracto que concreto. ¿Qué va a ser entonces primordial en este punto? Lo primero y fundamental, y que ya hemos mencionado, es que para plantear desafíos matemáticos que sean significativos para el estudiante con discapacidad intelectual, tenemos que previamente conocer sus centros de interés, es decir, lo que él ya conoce y lo que es significativo para él desde el punto de vista familiar. Familiar se quiere decir lo que contiene su microsistema, lo que contiene el entorno inmediato en el que él se desenvuelve, que no necesariamente va a ser su familia, sino que hay otros elementos que él también incorpora en su grupo a nivel de microsistema. Bien, conocer estos elementos que van a ser diferentes objetos, diferentes elementos de su entorno inmediato, va a permitir que nosotros podamos planificar un desafío para el estudiante, un problema que él va a tener que resolver. Y así se le va a hacer mucho más fácil poder encontrar una solución, ya que él domina estos elementos familiares. ¿Qué sería entonces lo errado o lo equivocado hacer en este caso? Proponerle desafíos o problemas que no son del entorno en el que él se desenvuelve, que han sido planificados, por ejemplo, en los libros que vienen para los estudiantes, donde hay desafíos que no se relacionan con el microsistema de los estudiantes donde se desenvuelven. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, en este caso, vamos a indagar cuáles son los elementos familiares del estudiante con discapacidad intelectual que él
incorpora en su día a día, que él conoce, y desde ahí vamos a proponerles un desafío que va a llamar la atención de él, va a invitar a la participación y va a invitar a que pueda descubrir y llegar a una solución. También será primordial que estos desafíos que nosotros vamos a plantear, que van a estar basados en los centros de interés del alumno, estos desafíos van a estar en el contexto inmediato de aplicación, es decir, en la escuela. Se van a aplicar en la escuela y van a ser diferentes a través del tiempo. Va a haber una variabilidad de los desafíos. Si bien vamos a repetir el ejercicio varias veces, ya que a los estudiantes con discapacidad intelectual les va a costar poder hacer transferencia de la información y poder quedarse con esta información para poder aplicarla a futuro. Vamos a tener que ejercitar varias veces y de forma variada, de diferentes formas, para que ellos puedan ir incorporando estos aprendizajes en su cognición. Por otra parte, también los desafíos van a invitar a favorecer la autonomía y la autodeterminación. Fíjense qué importante es esto, es desarrollar en el pensamiento de las personas con discapacidad intelectual su capacidad, en este caso, de autorregularse, de hacerse cargo de sus propias decisiones. Entonces, estos desafíos que vamos a plantear van a tener que tener una relación directa con la capacidad de ellos para poder decidir las soluciones y, en este caso, la estrategia. Entonces, dada la aplicación de la resolución de problemas de forma correcta con estudiantes con discapacidad, va esto a favorecer su autonomía y su autodeterminación en el tiempo. Es por aquello que es importante entonces que ellos aprendan a resolver problemas, porque así ellos están desarrollando su independencia, aspecto importante en la etapa adulta de la persona con discapacidad intelectual. También va a ser importante las preguntas que vamos a formular. Estas preguntas tienen que ser claras, directas y bien formuladas de forma simple, lo más concretas posible, y tienen que invitar a estimular la imaginación del estudiante, que ellos puedan pensar un poco más de lo que pueden ver, y también la motivación, que sean preguntas que motiven, en este caso, a su cognición, que ellos puedan participar, que quieran participar de los desafíos que se les proponen, que no sean preguntas que ellos encuentren que van a perder tiempo en desarrollarlas, sino que lo importante es que estas preguntas que se les van a formular en los desafíos sean capaces de captar la atención de ellos y hacerlos participar y así sucesivamente. Entonces vamos a concluir en este aspecto de que hay que preparar entonces a los estudiantes para dos principios fundamentales. En primer lugar, hay que prepararlos para que comprendan entonces la naturaleza de los problemas o los desafíos que se les van a presentar. Tienen que comprender, lo primero es comprender. ¿Y qué es lo que se va a comprender? La información que está propuesta en los problemas, en los desafíos. Tienen que comprender de qué se trata, qué se puede hacer con esta información, qué personaje hay en esta información de los desafíos, qué se propone, qué se pregunta, para qué se pregunta, etc. La comprensión entonces es el primer paso. Tenemos que estimular la comprensión de los estudiantes con discapacidad intelectual. Y para esto hay que usar materiales concretos, ¿cierto? Hay que usar mucho el apoyo visual. Hay que hacer preguntas simples, hay que indicar, hay que tratar de que las explicaciones sean directas. Ojalá poder apoyar todo con material del entorno, estimulando los centros de interés de los estudiantes. Con esto estamos ayudando a la comprensión de los desafíos, ¿cierto? Y en segundo lugar, tenemos que preparar a los alumnos para que razonen. Y esto es un poco más complejo, porque razonar invita ya a un pensamiento un poco más superior, ¿cierto? Y razonar invita a aplicar las diferentes habilidades de las matemáticas para poder llegar al resultado. Entonces, para razonar, tendremos que estimular a través de materiales concretos las diferentes
teorías o las diferentes fórmulas que los estudiantes van a aplicar para poder llegar a una solución, o bien los algoritmos que van a utilizar para poder razonar adecuadamente, porque también es común de que ellos van a razonar de forma incorrecta para llegar a una solución. Entonces tenemos que estar atentos a volver atrás cuando están ellos razonando o viendo cómo se puede solucionar determinado problema, para volver a retroalimentar y volver a encontrar el camino para hallar la solución. Toda la enseñanza de la resolución de problemas tiene que ser a través de imágenes si queremos trabajar con estudiantes con discapacidad intelectual. Es decir, tenemos que hacer que los estudiantes puedan ver cómo se resuelven los problemas a través de dibujos, imágenes, y en mejor medida poder nosotros mismos representar una escena o una historia donde se puedan resolver problemas. No limitar los desafíos matemáticos de la resolución de problemas al lápiz y el papel. Entonces, recomendaciones en este punto serían las siguientes. En primer lugar, demostrar interés como docentes por cómo los niños resuelven estos problemas. Tenemos que nosotros sorprendernos también e invitarlos a ellos a pensar un poco más, no darles la respuesta o el mecanismo para solucionar los problemas, sino que tenemos que dejarlos para que ellos también encuentren las soluciones. Y nosotros demostrar querer participar por las respuestas que ellos quieren facilitarlos. Tenemos entonces que también colocarlos en el papel del estudiante. Tenemos que hacerlo a veces de estudiante y pedirles que nos expliquen, por ejemplo, cómo llegaron a determinada solución o cómo escogieron determinado algoritmo para resolver determinada situación. También será indispensable valorar las diferentes soluciones que ellos van a plantear para poder llegar a resolver los problemas, los materiales que van a utilizar y el tiempo. Como docentes hay que ser flexibles en el tema del tiempo, de los materiales que se van a utilizar y las diferentes estrategias que se van a aplicar. No tenemos que limitarlo solo a un espacio, a un tipo de categorías, etcétera, de materiales y con determinado tiempo. Más bien, tenemos que valorar el tamaño, la diversidad de elementos que podemos aplicar, que los estudiantes pueden proponer para poder resolver problemas. También otra recomendación sería resistir a la idea de determinar el camino a escoger para solucionar, y esto lo habíamos mencionado en el punto número 1. Es decir, tenemos que tratar de resistirnos y contenerlo de querer corregir al estudiante antes de que llegue la solución, o querer decirle cómo tiene que hacer el proceso. Lo que nosotros podemos hacer es mediar, y mediar tiene que ver en este caso con ir facilitándole los elementos para que él pueda de forma autónoma escogiendo diferentes estrategias para llegar a la solución. No nosotros decirle lo que él tiene que hacer, no trazándoles el camino completo, más bien nosotros tenemos que facilitarle los apoyos para que ellos puedan ir escogiendo diferentes soluciones. Y necesariamente en este punto ellos también van a equivocar en algún momento. Entonces nosotros tenemos que ir mediando esto. Es un trabajo más de mediación que ir determinando o enseñándole lo que él tiene que realizar de forma conductista, o bien diciéndole lo que él tiene que hacer o corrigiéndole constantemente. Nosotros tenemos que resistirnos a la idea de querer hacerle el trabajo al estudiante. Es él el que tiene que encontrar las habilidades y las soluciones para resolver los problemas. Por otra parte, también será indispensable animar a representar lo que se ha resuelto previamente, ¿cierto? Entonces, luego de que los estudiantes resuelvan los problemas o lleguen a conclusiones respecto a qué estrategia van a utilizar, o bien qué elementos van a aplicar y cuáles no, o bien la solución que van a encontrar, tenemos que animarlos a que todo esto lo registren. Y lo pueden registrar a través de dibujos, de diseños, de imágenes, de representaciones concretas, etc. Animar entonces va a invitar a que ellos puedan estimular su aprendizaje kinestésico, ¿cierto?
y visual, lo que los va a permitir a ellos también ir memorizando y haciendo una transferencia mucho más significativa en sus procesos cognitivos. Por último, importante va a ser incorporar el VAC, en este caso el aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, ¿cierto? No solo limitarnos a la parte auditiva, a la explicación del profesor al alumno, más bien tenemos que plantear desafíos matemáticos a estudiantes con discapacidades intelectuales que inviten en un mismo desafío a lo visual, a que ellos puedan observar cuáles son las partes del desafío de forma concreta, que puedan manipular estos materiales que pertenecen al desafío propiamente tal, y que también puedan escuchar cuáles son las retroalimentaciones, cuáles son las indicaciones y la solución que ellos podrían acceder.